Hay un tema que yo quiero hablar con ustedes que tiene que ver con la teoría del órgano. Para el derecho existen básicamente dos tipos de personas, o sea, personas de existencia humana, ¿no? Y personas de existencia ideal o jurídica, que tienen una personalidad Esencial. jurídica propia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va y pide un préstamo a un banco, está haciendo un contrato con el banco, ¿no? No con el presidente del banco, sino con un banco. Y si algún día uno va a tener algún problema, nada, el problema lo va a tener con la entidad bancaria y no con la persona en particular. El Estado, ¿no? Como toda persona jurídica, en este caso de derecho público, también expresa su voluntad, ¿no? Cuando desarrolla o cumple cometidos propios, o por ejemplo, incluso cuando hace un contrato, ¿no? El Estado se manifiesta como una persona de existencia ideal que celebra un acto jurídico, ¿no? Lo cual nos lleva a nosotros a preguntarnos cómo la voluntad de una o varias personas humanas, como podemos ser cualquiera de nosotros, puede valer como voluntad del Estado, ¿no? Y para eso, concretamente, se ha elaborado lo que se llama la teoría del órgano, ¿no? Mediante la cual se ha establecido, ¿no? Que tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, puntualmente en el ámbito público, el funcionario no es ajeno o externo a la administración, sino que es una parte de ella, ¿no? Es su instrumento. O sea, el ser humano es un instrumento del órgano del Estado que se trate. Esta teoría plantea, por supuesto, ustedes se podrán dar cuenta, un paralelismo con los órganos de un ser vivo, ¿no? Cuando actúan los seres, lo hacen mediante los órganos corporales, ¿no? Cada órgano no tiene una individualidad, pero sí actúa, ¿no? Ya sea representando ese cuerpo o, no sé, en cualquier circunstancia, ¿no? que pueda actuar un órgano del cuerpo. Y bueno, en el caso de la administración, esta acción, este accionar, se va a manifestar, se van a llevar adelante voliciones, ¿no? La voluntad de la administración por medio de sus órganos. Lo cual ha llevado a toda una construcción que se llama la teoría del órgano administrativo, ¿no? Que la teoría del órgano se aplica, como yo les decía, tanto en el ámbito privado, en la teoría de la administración, ¿no? Pero también en lo que es la administración pública. El concepto del órgano administrativo comprende lógicamente dos aspectos, ¿no? Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo va a ser estático, va a ser permanente, va a ser abstracto, ¿no? El centro de atribuciones, y el subjetivo va a ser, por el contrario, dinámico, variable, concreto, que es el que pone en movimiento ese elemento estático. El elemento subjetivo es la persona física, ¿no? Y el centro de atribuciones se mueve en un ámbito de competencias, ¿no? Que de alguna manera les dan un quicio para que él pueda actuar. Y el órgano, entonces, en definitiva, se va a manifestar como la unión, ¿no? Un matrimonio entre el titular del órgano y la institución, que sería el órgano. También dicho en otros términos, es la unión de las personas físicas adscriptas a la función y las distintas reparticiones Me estatales perdí ahí un que poquito impliquen esferas de entre el competencia, objetivo y ¿no? el subjetivo, por favor. Y esto es válido para toda la administración, para todos los órganos de la administración, entre ellos los que vemos nosotros acá. Un tema que hay que tener en cuenta es que los órganos, y esto hay que dejarlo bien en claro, los órganos administrativos carecen de personalidad jurídica, ¿no? Es como, por ejemplo, un brazo que no va a ser titular, sino que titular voy a ser yo. En este caso, en el ámbito de la administración es lo mismo, ¿no? La personalidad va a ser la del Estado. Y por supuesto el reconocimiento de que constituyan centros de poderes y funciones administrativas no va a significar de modo alguno que tengan entonces atribuida una personalidad propia o individual, ¿no? Independiente. Profe, ¿nos podría dar ejemplo ahí, por ejemplo, cuando usted va diciendo, porque me perdí, o sea, en la parte de los órganos administrativos carecen de... Atribución de personalidad jurídica propia. Profe, Integran ¿usted un nos cuerpo más puede grande que decir es el Estado.
Usted cambió de Filmina porque está solo en la portada. Sí, sí, todavía no empezamos con el tema. Esto sería una intro. Bárbaro. Gracias, Cecilia, gracias. Pero no, esto sería una intro al tema este que yo quiero hablarles hoy. Quedan claros, ¿no? ¿Por qué hablamos del órgano, la teoría del órgano en la administración? Y porque nosotros vamos a ver que tanto las misiones diplomáticas, los consulados, ¿son qué? Son órganos de la administración pública, de un poder central, ¿no? Que van en representación. Y a su vez, existen relaciones entre el titular del órgano, ¿no? Por ejemplo, un embajador, ¿no? Un cónsul general, respecto de la propia organización que integra, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. El titular del órgano administrativo, decimos entonces, se va a encontrar en una doble relación respecto de la organización a la cual pertenece, pongamos por caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Mediante la relación de servicio o empleo público que él tiene, ¿no? Y que actúa hacia adentro de la propia administración, como un sujeto de derecho distinto que la propia administración, ¿no? Y también como agente público cuando actúa en y para la administración, que es lo que eventualmente puede dar origen a la responsabilidad del Estado, ¿no? Eso básicamente quería yo comentarles como introducción para empezar a hablar, ahora sí, de la inmunidad del Estado, ¿no? De privilegios e inmunidades de los órganos centrales del Estado. ¿Alguna duda respecto de la teoría del órgano que hemos pasado raudamente? Bien. Concretamente, tenemos un sujeto, un órgano, ese sujeto tiene una designación, ¿no? A cargo de ese órgano va a representar al Estado. Pero es el Estado que está detrás el que va... Sí, María Isabel. El órgano, digamos que es el cargo que le dan. El órgano es el cargo que le dan, pero además es un centro de competencias funcionales para que actúe. O sea, podríamos decir que es como una institución. Es un órgano, es un órgano. Por eso, o sea, por ahí es como que yo me quedo en el órgano y yo lo... Como un cuerpo humano, como el hígado, como un brazo. O sea, por eso, podríamos decir que es una institución. ¿No es el cargo y la función que le dan? Les da... Si se hace ese paralelismo con el cuerpo humano, el conjunto de los órganos conformaría el cuerpo. En este caso, conformaría alguna institución. Pero no es una institución. Yo entiendo eso, no sé si lo entendí bien, pero entiendo. No, eso. está bien esa idea. ¿No es el cargo y la función, las funciones del cargo que se le concede a esa persona? A ese diplomático, a ese cónsul. La persona esa es titular de un determinado órgano que sea. El que sea, ministro de Economía, director de Administración de la Secretaría Nacional de, no sé, de lo que sea, ¿no? Ese es el órgano que integra el Estado, ¿no? Sí. Porque nosotros veíamos al principio de este curso... Ahora entendí, profe. Para mí está el Estado. Dentro del Estado tenemos los órganos. Exactamente. O sea, eso es lo que le decía hace rato, si nos podía ir dando ejemplo, porque por ahí está la teoría, pero como que va rápido, o sea, por ahí entre el escribir y relacionar, como que uno no puede. Ahora ya entendí, tenemos el órgano, que sería el Estado, y dentro de los órganos tendríamos como titulares. Miembros. Claro, pero ¿por qué? Porque esto sigue una lógica. Cuando nosotros veíamos la Constitución Nacional y veíamos que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo estaba a cargo de determinadas competencias vinculadas a relaciones exteriores, nosotros notábamos que esa persona, ese hombre o esa mujer, que es el Poder Ejecutivo, no se va a poder encargar de todo materialmente hablando. Entonces aparecen estos, como dice Irene, instituciones, ¿no? Órganos, se le dice en la administración, merced de la teoría del órgano, que designa a distintas personas para que cumplan ese cometido. Esas personas van a tener una designación, no es que van a hacer lo que ellos quieran, sino que sus actos van a estar establecidos por una ley en particular, ¿no? Que le va a fijar las competencias
respecto de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? En el órgano que se trate. Pero el que está detrás es el Estado argentino, ¿no? Sí. O sea, ahí entendemos bien, profe. Tenemos el órgano, delega su autoridad a otros órganos, a subalternos, pero a través, no hace lo que quiere, sino la misma ley es lo que le va a obligar a cumplir. Ustedes saben que nosotros somos un cerebro en realidad, un cerebro con periféricos. La verdad es esa, ¿eh? Porque nosotros estamos acá y todo lo que viene debajo son periféricos como si fuera una computadora. Y en el Poder Ejecutivo o en el Estado pasa algo así, ¿no? Sí, María Isabel, querías comentar algo. No, entiendo, me hace acordar, no, pero es algo personal, a una materia que tuve en el profesorado, un análisis que se hacía de las oraciones, que eran árboles que se iban abriendo, Claro. y se desglosaban todas las palabras, y se hacía todo un análisis, me hace acordar a eso. Nada, pero es algo personal. No, pero está bien. Y esto que yo les comento es para entrar al tema de privilegio e inmunidad de los órganos centrales del Estado, ¿no? Privilegios e inmunidades de los órganos centrales del Estado en tanto y en cuanto nosotros estamos estudiando derecho diplomático y consular, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Privilegios e inmunidades de los órganos centrales del Estado. Por un lado, la inmunidad del Estado en tanto persona jurídica, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Inmunidad del Estado en tanto persona jurídica, por un lado. Y por otro lado, en las clases subsiguientes, la inmunidad de los órganos del Estado, ¿no? Que en realidad se refiere a la inmunidad de las personas que están a cargo de esos órganos, llámese jefe de Estado, de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, agentes diplomáticos, consulares, ¿no? Por eso nosotros distinguimos, primero, la inmunidad del Estado, en tanto persona jurídica, en el caso nuestro sería Estado argentino, y en las clases subsiguientes veremos las inmunidades de los órganos, ¿no? Del Estado. ¿Me siguen, no, con eso? Sí. Ahora sí, que leí... ¿En los órganos serían las personas físicas? Exactamente. Y las instituciones, porque en cierta manera una institución va a funcionar en base a esa persona física que está ocupando. Pero pasa que en materia de derecho diplomático y consular nos referimos a las personas físicas. Nos referimos a los privilegios e inmunidades que va a tener un embajador, que va a tener un cónsul en el extranjero, ¿no? Claro. Pero nosotros en esta charla lo dividimos. Acá solamente vamos a hablar de la inmunidad del Estado nuestro, en tanto persona jurídica, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, nos lleva a la primera pregunta que uno puede hacerse, que es, ¿qué es la inmunidad del Estado? ¿No? ¿Qué se entiende por inmunidad del Estado? Bueno, históricamente el poder que ejercía el Estado no podía estar sometido o subordinado a ningún otro poder, ¿no? Y fue esta noción de soberanía absoluta la que dominó la que coincidió con la época de las monarquías absolutas, ¿no? Con la famosa concepción de que el poder residía en el soberano y tenía carácter ilimitado, ¿no? En el siglo XIX, y como consecuencia de la transformación de las monarquías absolutas en monarquías constitucionales, ¿no? La soberanía se despersonalizó hasta el punto de convertirse en una idea abstracta, ¿no? La soberanía antes era de monarca, ahora es del Estado, afirmándose, dicen los autores, el concepto de que la soberanía admitía restricciones y por lo tanto no era indivisible ni absoluta como se pensaba en los tiempos de la monarquía absoluta, ¿no? Bueno, esta idea de la soberanía se trasladó al ámbito de la jurisdicción, ¿no? Jurisdicción es el acto mediante el cual alguien es sometido a un proceso judicial, ¿no? Decía, esta idea de soberanía se trasladó al ámbito de la jurisdicción, entendiéndose que ningún Estado, por su carácter de soberano, podía quedar sometido a los tribunales o leyes de otro Estado. Esto era como se concebía esta idea.
Ningún Estado, por esta cuestión de la soberanía, podía quedar sometido a los tribunales o leyes de otro Estado, o del propio Estado incluso, ¿no? Como ya nosotros hemos visto en alguna oportunidad, esto evolucionó en el ámbito interno, en el caso nuestro, hasta llegar a la posibilidad de poder llevar a juicio al Estado, ¿no? En el ámbito interno, en razón de ser entendido como un sujeto de derecho, ¿no? Como una persona, y como tal susceptible de tener o responder por sus actos frente a otros sujetos, ya sean personas humanas o jurídicas, ¿no? Recordemos esto, a ver si alguno se acuerda. En el siglo XIX surge el sujeto Estado, Estado moderno, ¿no? Y para las postrimerías del siglo XIX se va a poder concebir la posibilidad de demandar al Estado en el ámbito interno si había una venia legislativa, ¿no? Esto es, dicho en otros términos, el Estado era irresponsable. Si el carruaje del gobernador te pisaba un pie, vos no le podías hacer juicio al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es soberano. Y como es soberano, no se le podía hacer juicio. Lo único que se admitió es que vos le pidieras al Congreso para que el Congreso sacara una ley que te admitiera a vos a poder reclamarle al Estado para que el Estado te pagara, ¿no? te diera alguna recomposición por el daño que había hecho. Pero esto, por supuesto, evoluciona hasta reconocerse la personalidad del Estado y que pueda ser responsable, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, y poder, digamos, llegado el caso, cumplir con lo que deba, ¿no? En el caso de ser deudor, por ejemplo. Y esto, bueno, también se avanzó en este sentido en el plano internacional, ¿no? Y se avanzó desde una concepción de inmunidad de jurisdicción en términos absolutos, esto es que el Estado no podía ser sometido a juicio, y menos en un Estado extranjero, a supuestos en donde esa inmunidad solo iba a tener carácter relativo, ¿no? Y por lo tanto iba a ir cediendo ante la verificación de determinados supuestos que estaban contemplados por la ley, ¿no? En particular para nosotros va a resultar de mención destacar el dictado de una ley que yo les comenté, les puse dentro del material, que es la 24.488, que es en la actualidad la ley argentina en materia de inmunidad de jurisdicción de estados extranjeros ante los tribunales de nuestro país, ¿no? Entonces, cuestión, soberanía, inmunidad de jurisdicción. El Estado en el siglo XIX no puede ser sometido, ni dentro de su propio Estado, dentro de su propio país, o fuera, a un proceso judicial. Inmunidad absoluta tenía un Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba con fundamento en la soberanía, ¿no? Pero bueno, esto va a ir cambiando con lo largo del tiempo, y sobre todo en el siglo XX. Tal es así que, a ver si se ve esto de tesis de la inmunidad absoluta, relativa o restringida, ¿no? Bien, tal es así que van a surgir entonces dos posturas con el avance y la evolución de las décadas, ¿no? La primera, la tesis de inmunidad absoluta, refería a una inmunidad de jurisdicción en donde el Estado jamás podía ser demandado ante los tribunales de otro Estado. Jamás, ¿no? Y esto fue lo que rigió hasta mediados del siglo XX, ¿no? Bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? Porque si los estados eran soberanos, se desprendía también de ese concepto de igualdad soberana, porque todos son soberanos, se desprendía que no cabía la posibilidad de que el Estado pudiera ser obligado a someterse a la jurisdicción de otro Estado, ¿no? A no ser que mediare un consentimiento expreso de ese Estado. O sea, si el Estado decía en el siglo XX, bueno, yo, Estado de Argentina, acepto la jurisdicción, someterme a un juicio en el extranjero, ¿no? Como Estado, y expresamente lo manifestaba, bueno, en ese caso sí podía ser susceptible de estar inmerso en un proceso judicial, ¿no? En el extranjero. Pero lo que pasaba normalmente era que si no lo admitía expresamente, se aplicaba un principio, una máxima jurídica, que en latín era
de la siguiente manera: par imparem non habet imperium, que quería decir que entre pares no hay imperio. O sea, el principio general, nuevamente, era que el Estado no podía ser sometido a la jurisdicción, a un proceso judicial de otro Estado en otro país, ¿no? Y esta era la primera tesis, la primera postura de inmunidad absoluta. Por supuesto, esto va a ir cambiando, ¿no? Va a surgir la tesis de la inmunidad relativa o restringida. Decíamos que, bueno, hasta bien entrado el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, sí se mantuvo, por supuesto, esta posición de la inmunidad absoluta. Sí. ¿Qué cambios se van a empezar a operar para que se modifique una postura y se pase a la otra? Bueno, se advierte fundamentalmente que a partir de las guerras mundiales, los estados empezaron a ejercer actividades que invadían frecuentemente la esfera privada. Se dedicaban a cuestiones privadas, ¿no? En el curso del siglo XX, los estados se embarcaron en empresas comerciales, creando monopolios, explotando ferrocarriles, ¿no? ¿Les suena eso? Buques y correos, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial aceleró estas actividades y la irrupción de los estados socialistas y comunistas también aumentó enormemente el sector público de la economía abocado al comercio, ¿no? Por las políticas dirigidas, ¿no? De estados centrales. Y esto generó un nuevo problema, que fue, digamos, sobre todo que se dio en la Primera Guerra Mundial, con los buques de Estado, ¿no? Que se dedicaban a actividades privadas, y por eso fue que algunos países de Europa, Suiza, Francia, entre otros, admitieron en sus tribunales acciones contra estados extranjeros que habían incautado buques destinados a transportes de índole comercial, ¿no? Por ende, entendieron que en esos casos los estados actuaban como personas de derecho privado y como consecuencia de esta nueva realidad internacional, ¿no? Surgió en la doctrina y después en la jurisprudencia expansiva lo que se conoció justamente con el nombre de la teoría restringida o relativa de la inmunidad de jurisdicción, ¿no? Ya estamos ahora en otro estadio. Pasamos del plano absoluto a lo relativo, ¿no? A lo relativo. ¿Por qué? Por estos actos de actividad privada que llevaba adelante el Estado, ¿no? Así es entonces que va a surgir, esto, a ver, se vea bien ahí, ¿no? La Filmina, la teoría restringida de las inmunidades de jurisdicción de los estados. Sí, profe. Se ve, bien. Es entonces que va a surgir la distinción de dos tipos de actos que va a poder llevar adelante el Estado a nivel mundial, ¿no? Los actos iure imperi, ¿no? Es decir, aquellos actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano, son actos públicos, ¿no? Con fin público, y los actos iure gestionis, que son, por el contrario, actos de índole comercial, son actos privados, ¿no? de cuestiones que involucran cuestiones privadas, que pueden ser realizados por una persona física o jurídica y que no comprometen la soberanía o el poder estatal, y son aquellos actos los cuales no van a necesitar el resguardo de un resguardo jurídico específico, ¿no? No lo van a necesitar porque son privados. Respecto de la primera clase de actos, bueno, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. Perdón, cuando cortamos, volvemos a arrancar al toque. Bueno. Unos minutitos y volvemos a arrancar. Yo les decía entonces que respecto de la primera clase de actos, los actos iure imperi, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero, ¿no? Es decir, que en este caso sí, cuando se realizaban actos de imperio como soberano, el Estado extranjero, en el Estado receptor, seguía gozando de la inmunidad, ¿no? Esta inmunidad absoluta. En cambio, y acá viene lo trascendente, la más moderna tendencia jurisprudencial adoptó la doctrina restringida, ¿no? O relativa para los actos iure gestionis, ¿no? Los segundos actos. Distinción que a la postre fue recogida por las legislaciones, ¿no? Que van a ir surgiendo. Con lo que en estos últimos casos, ¿no? Los iure gestionis,
cuando el Estado llevaba a cabo actos de índole privada, ¿no? Comercial, laboral, ¿no? Entre otras, cedía esa inmunidad y debía someterse a los tribunales de otro Estado. ¿Queda claro esto? Ahí, lo vamos a ver con ejemplos. Menos. Porque Sí, por favor, para clarificar un poquito. Sí, 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 lo vamos. Sí, porque tengo es como que Mezcla el, todo, iur- profe. este iure imperi, de jurisprudencia imperio, no sé, bueno, ¿sigue en vigencia? Claro, claro, exactamente. Eso era, sigue en vigencia. Sí, Bueno, sigue en eso. vigencia. Exactamente. Lo que sí vamos a notar de movida es que los primeros, los iure imperi, son de derecho público, son cuestiones de orden público, cuestiones que vinculan la función pública. Ahora los actos gestiones no, son de derecho privado. Es el Claro. Estado haciendo actos comerciales, laborales, que ya los vamos a ver ahora con ejemplos, ¿no? Ahora, el principal problema acá, como ustedes ya están notando, es cómo determinar cuándo un acto era uno u otro, ¿no? No es una tarea fácil, no era una tarea fácil. O sea, nosotros lo decimos de la teoría, acto público, soberano, comercial, privado, laboral, ¿no? Iure gestioni, pero la verdad es que no, tampoco es tan fácil determinarlo, tan fácil. ¿La soberanía no es un acto iuri imperi? Exacto, exacto, porque a grandes trazos, ustedes van a ver, por ejemplo, que determinados actos que realiza el Estado en el exterior son vinculados a su soberanía, ¿no? O son cuestiones de derecho público. Y otros casos son eminentemente privados, ¿no? Son privados. Ahora, cuando uno hace el trazo grande, lo ve patente. Pero guarda, porque cuando uno empieza a ver la casuística, va a haber casos que van a estar en una línea y en la otra, no se va a saber bien dónde están. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que decir es que la determinación de la calificación del acto siempre la va a realizar el juez, ¿no? El juez que intervenga en un proceso judicial, ¿no? Por lo menos así es en el derecho argentino. Otro tema, el segundo tema... sí. El juez es, en este caso, argentino. Sí, sí, exacto. El segundo tema, también importante, radica en la discusión entablada en la doctrina acerca de si el parámetro para diferenciar los actos de imperio de los de gestión estaba dado por la finalidad del acto o si por el contrario estaba dado por la naturaleza del acto. Vean que no es un tema fácil, digamos, de separar la paja del trigo. No, guarda. La doctrina discutía respecto de la finalidad que podía tener el acto, respecto de la naturaleza, como variables para poder distinguir si uno era un acto que tenía inmunidad, ¿no? La cuestión es que en un primer momento la doctrina se inclinó por la teoría de la finalidad del acto, ¿no? Decía claramente que un acto del Estado era público o privado según haya sido la finalidad del mismo, ¿no? Por ejemplo, la compra por parte del Estado de indumentaria o calzado para abastecer a su ejército, ¿no? Vean ese caso, que es fronterizo. Si bien este es un acto privado, comercial, porque la compra-venta, ¿no?, de indumentaria, por la doctrina era considerado iure imperi. ¿Por qué? Porque tenía una finalidad pública. En este caso, proveer lo conducente al equipamiento de las Fuerzas Armadas y la defensa del Estado. Entonces, vean cómo, digamos, en algunos supuestos se vuelve difuso esto de lo público y lo privado y el Estado en el extranjero, ¿no? Sí. Y el primer problema, bueno, con esta postura, se advirtió que de seguirse este razonamiento, los Estados podían encontrar la manera de dotar a todos sus actos de naturaleza privada de una finalidad pública, ¿no? Y así eludir el quedar sometido ante los tribunales de otro Estado. ¿Me siguen? Vean lo importante de esta distinción.
¿Por qué? Porque si eran actos públicos, estaban ajenos a los procesos judiciales en ese otro estado. Si eran comerciales, no. Entonces lo que el Estado iba a buscar que todo sea una cuestión de soberanía. Todo es una cuestión de soberanía. Entonces no me pueden enjuiciar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nos queda 1 minuto 26, pero vamos a retomar al toque. Si yo, Estado, ¿no? Por intermedio de una embajada, le compro 50 millones de zapatillas para o botas para el ejército argentino y no se las pago. ¿Pero a quién le está comprando? A un vendedor privado que haga botas. Cualquiera. ¿Puede ser de acá, del país o de afuera? No, afuera porque sería una embajada. De afuera. Claro. Entonces, si yo no le pago, esa persona que se siente, digamos, menoscabada económicamente, lo que va a querer es recuperar. Me va a querer llevar a mí a juicio. Entonces el Estado le va a decir, no, esto es una cuestión que tiene inmunidad. Claro. ¿Por qué? Porque la finalidad es pública. Yo esas botas las quería para mis soldados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tener inmunidad, esa persona privada de otro país, la única forma de recuperar su plata va a ser tener que intentar acciones judiciales en mi país, ¿no? O sea, con todos los costos que eso significa. Así que, perdón, hacemos un corte ahora y ya en 2 minutos estamos volviendo, ¿eh? Con el mismo Con el link, mismo, otro. ¿usted nos manda un nuevo link? Nuevo link. Perfecto, gracias. Gracias.